Bienvenidas y bienvenidos todos, todas, a este conversatorio que forma parte del ciclo Arte con Perspectiva de Género que la Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico, ha promovido con el objetivo de abonar a la conversación social en torno a temas de género, violencia y construcción de nuevas masculinidades. A nombre del maestro Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, les damos las más cordial de las bienvenidas a nuestras participantes del día de hoy en este conversatorio que lleva por título La denuncia social, aportaciones y perspectivas. Nos acompaña en esta charla el día de hoy Andrea Avilés. Muchísimas gracias, bienvenida. Orfe Castillo, quien también nos va a compartir reflexiones sumamente relevantes, y Dafne Cuevas. Muchísimas gracias, Dafne, por tu participación. El día de hoy modera la charla la maestra Cecilia Sotres. Entonces, me voy a permitir presentar a Ceci, quien va a moderar la conversación, y pasamos inmediatamente después, pues, todos los micrófonos a nuestras invitadas. Cecilia Sotres es dramaturga y actriz mexicana, egresada de la carrera de actuación del Centro Universitario del Teatro de la UNAM. Es fundadora de la compañía de teatro cabaret Las Reinas Chulas y colaboró en la publicación del primer libro en México sobre la historia del cabaret. Desde 1999 imparte talleres teórico-prácticos de teatro cabaret. Ha sido acreedora a la beca de intérpretes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en distintas ocasiones. También a la beca México en Escena y a la beca de creador escénico con trayectoria. Muchísimas gracias, Ceci, por acompañarnos, por aceptar moderar esta mesa, y pues todos tuyos. Muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias Raúl. Bueno, pues nos encontramos en una mesa muy interesante con tres mujeronas, que me encanta. Creo que podemos tener un gran conversatorio. Y bueno, pues un poquito para que sepan quiénes son. Andrea Avilés estudió psicología en la UNAM y durante su carrera enfocó sus intereses hacia la psicología social con énfasis en el feminismo, la sexualidad y los derechos humanos. Actualmente coordina el área de investigación de la Fundación Arcoiris. Dafne Cuevas es feminista, directora ejecutiva de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de México, psicóloga social, estudió además una maestría en Economía y Gobierno, especialización en Derecho Parlamentario y en Políticas Públicas con perspectiva de género. Fue secretaria técnica de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados y coordinadora de asesores de política social. Actualmente es integrante del Consejo Consultivo de CONAPO y del Consejo Ciudadano del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Como parte del movimiento feminista en México, ha participado en los procesos de reformas a la ley electoral para fortalecer la participación política de las mujeres, desde las leyes de cuotas hasta la reforma constitucional que abrió paso a la paridad. Es integrante de la articulación feminista Marcosur, AFM, y del Grupo de Trabajo Feminista Latinoamericano, GTF, del Women Major Group de las Naciones Unidas. Y Orfe Castillo, feminista, estudió filosofía en la UNAM y desde 1985 ha participado en diversas organizaciones, redes, iniciativas, colaboraciones, instituciones, trabajando desde el feminismo en la construcción de la igualdad y la democracia. Fue directora y presidenta del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, AC, colaboró en la Dirección de Igualdad de la Ciudad de México, en la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ha sido coordinadora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos e integrante de la Red de Defensoras de México, y actualmente es coordinadora de Asociadas por lo Justo, Jazz en México, organización que busca promover el liderazgo y protagonismo de las mujeres en los movimientos sociales. Ha sido también presidenta del Consejo Consultivo e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, integrante del primer Consejo Consultivo de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, consejera en el Mecanismo de Prevención y Protección a Periodistas, colaboradores periodísticos, así como a defensores y defensoras de derechos humanos en situación de riesgo con motivo del ejercicio de sus actividades del Distrito Federal.
En 2006 recibió la medalla Omecíhuatl del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y fue considerada una de las triunfadoras del milenio por el periódico Reforma por su labor de incidencia en el ámbito legislativo de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí nada más para que se den un quemón con sus currículums. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Dafne y Orfe, por estar este día con nosotros, con nosotras. Bueno, a ver, pues vamos calentando motores. Andrea, ¿cuál es la importancia de la denuncia social? ¿Por qué tenemos que denunciar las mujeres? Pues cualquier acto de abuso, violación, etcétera. ¿Cuál es la importancia de la denuncia? Muchas gracias, Ceci, y a las Reinas Chulas por la invitación. Muy feliz de estar con todas ustedes en este espacio. Pues lo primero que pienso, digo, entendiendo la denuncia social como algo, como un espacio autogestivo de denuncia, ¿no? Un poco que sale un poco de las estructuras institucionales, pues lo primero que pienso es que surge justo de la necesidad y urgencia de justicia, ¿no? Y justamente es una justicia en términos no punitivos ni penitenciarios. Y creo que ahí recae una de las cosas más importantes, ¿no? Que plantea o cuestiona otras formas de construir procesos de acceso a la justicia más social, centrada en las víctimas y sus necesidades. Y creo que esta forma de construir justicia está más asociada a la articulación de redes, al acompañamiento como estrategias para la reparación y la sanción. Entonces justamente tiene que ver con esto, pensar otras formas de justicia más colectivas, más amorosas, más que pongan en el centro a las víctimas y desde un lugar además seguro, ¿no? Es decir, un espacio en donde no se revictimiza, no se cuestiona, no se culpa a las víctimas y que además se les va a acuerpar, y creo que algo que es muy importante es que desde la colectividad deja muy claro que no están solas, ¿no? Claro. Y creo que esa es otra cosa como bastante importante, es como una forma de materializar esto que tanto luego hablamos de que lo personal es político, ¿no? Porque entonces ya no solo soy yo con mi experiencia de violencia, sino que es una cosa como sistemática y estructural, que cuando una alza la voz, resuena en todas, y entonces eso que tanto teníamos o que históricamente se había silenciado, que habíamos callado justo por el temor al estigma, a la revictimización, a la culpa, pues entonces finalmente lo verbalizamos y se vuelve una denuncia y una exigencia colectiva. Además, creo que la denuncia social coloca en el espacio justo, ¿no? En el espacio público aquello que se había relegado a lo privado y delega, ¿no? La responsabilidad a toda la sociedad. Y sobre todo, como recuerda, con la obligación que tiene el Estado, en tanto gobierno y autoridades, de reconocer a las víctimas, de reconocer también sus diversas y legítimas formas de denunciar y de exigir justicia. Y desde ahí, pues, dar respuestas, llevar a cabo acciones que realmente se comprometan con una transformación estructural, ¿no? No acciones que puedan, que generen más violencia, o no acciones que sean paliativas, sino que de verdad empiecen a transformar esta situación que comienza, que la denuncia social busca visibilizar. Entonces eso, ¿no? Muy bien. A través de la justicia social, pues también creo que es muy importante, buscamos romper el silencio, ¿no? Visibilizar una problemática que había sido invisibilizada, a la que se le quite importancia, y buscamos la construcción de redes y la reparación o la sanación desde el acompañamiento y desde justo, ¿no? Del estar juntas y desde el reconocer que no estamos solas. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Dafne, ¿qué estamos buscando al denunciar? Y sobre todo esto, pues la denuncia social no es una denuncia ante las leyes, ante el juzgado, etcétera,
sino es una denuncia, pues más hablamos, bueno, ahorita profundizaremos, pero pues más dentro de las redes, que ahora, bueno, pues se han vuelto un espacio pues muy importante para la sociedad. ¿Qué estamos buscando al denunciar? Yo creo que lo que tenemos que pensar es en qué contexto vivimos las mujeres y desde dónde se ha venido enfrentando la violencia permanente, que está claramente documentada, que está estadísticamente valorada en este país, ¿no? Las mujeres históricamente hemos vivido una situación de discriminación y de violencia. Lastimosamente se han hecho muchísimos esfuerzos por las vías institucionales para garantizar que las mujeres dejemos de ser víctimas, que los índices vergonzantes que acompañan este país, donde cada día 10 mujeres son asesinadas en condiciones, digamos, por el hecho de ser mujeres, independientemente del alto número de asesinatos dolosos que existen en un país atravesado por una violencia creciente que se explica desde diferentes lugares y que afecta a todas las personas por igual. Hay una particularidad de la violencia de género que las mujeres desde el movimiento feminista hemos venido denunciando y hemos venido intentando crear modelos que garanticen la seguridad, el derecho a una libre de violencia, la protección. En realidad, la ley de acceso a una vida libre de violencia que actualmente existe en México y que es la herramienta que sirve para proteger a las mujeres, para garantizar su derecho a esa vida libre de violencia, pues es una ley muy reciente en nuestra historia. Se aprobó en 2007. Orfe y yo trabajamos mucho en el seguimiento a esta iniciativa, a sus discusiones parlamentarias, y que se aprobara tomó 3 legislaturas. Imagínate tú, o sea, 3 legislaturas de que se presenta la primera iniciativa, que se sigue discutiendo, que se le siguen poniendo peros, hasta que llegamos a que finalmente en el año 2007 fue Orfe, la ley se aprueba, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que viene la tarea de que eso se vuelva realidad en políticas públicas, que eso se aterrice, que efectivamente la existencia de una ley se traduzca en que las mujeres puedan dejar de ser violentadas permanentemente. Eso no ha pasado. Las cifras indican que la violencia persiste en altos índices y después aparecieron las redes sociales, ¿no? Como una herramienta que han servido para dinamizar la comunicación, para dinamizar las denuncias, para poner en el escenario público aquellos temas que antes quizás no era tan fácil porque los medios de comunicación son un monopolio al que difícilmente llegábamos las mujeres con nuestras denuncias, con nuestras cosas para señalar. Entonces las redes sociales son una herramienta que se ponen ahí y que de repente han servido como para que se retomen y sean también un camino para denunciar cosas. ¿Por qué han sido las redes sociales el espacio en el que las mujeres denunciamos? Creo que porque hemos agotado muchos de los otros espacios sin capacidad de respuesta. Yo creo que una cosa que explica que las mujeres se hayan volcado a denunciar en redes sociales y se hayan sumado a la convocatoria del Me Too o al Mi Primer Acoso de hace algunos años es sin duda los índices de impunidad con que las mujeres vivimos la violencia en nuestro país, ¿no? Efectivamente, hay una ley, se supondría que fuera garantía de protección, pero todas conocemos lo que implica acceder a las instituciones, acceder a la justicia en este país, donde muchas veces las mujeres al denunciar son revictimizadas y en largos procesos que las revictimizan y que las ponen en cuestión a ellas mismas. A final de cuentas no se consigue las sanciones a los agresores, ¿no? Ni siquiera en el caso de feminicidios, que es la demostración más extrema de violencia contra las mujeres. Los índices de sanción a los responsables de feminicidio en este país están por debajo del 1% de sanción. Entonces estamos hablando de unos niveles de impunidad altísimos y finalmente todo ese escenario configura perfectamente para que las mujeres se sigan buscando formas de que su voz se escuche, de que su denuncia se haga sentir, y pues las redes sociales han sido una herramienta valiosa para colocar estas denuncias allá, para no dejar en silencio o en la impunidad a quien ha victimado, a quien ha agredido a una mujer. Y después de poner como esto sobre el escenario, creo que nos toca dar una discusión que seguramente vamos a dar más adelante sobre
la eficacia de estas herramientas y el cómo hacemos para que eso pueda tener un tipo de seguimiento, un tipo de acción para que no quede solo en la denuncia pública, sino que en realidad se pueda transformar en algo que sí sea más efectivo que quizás la descarga de saber que no quedó en el silencio una agresión, ¿no? Yo por ahí dejaría esta primera intervención. Perfecto, muchas gracias, Daf. Pues sí, muy, muy importante lo que dices, para nadie es un secreto. Todas tenemos historias de gente que ha ido a la denuncia, sí, al ministerio y que, bueno, sale no solo revictimizada 8 veces, pues, ¿no? De casi, o literal, usted tuvo la culpa, ¿no? Cuando va a una denuncia, pues, de acoso, de género, de violación, etcétera, y bueno, ya, de ahí hasta, como dices, el más grande, que pues es el asesinato por el feminicidio. Orfe, pues tú has estado, por supuesto, que metidísima en la cuestión legal de todas estas, la conformación de todas estas leyes y todo esto, pero ¿cómo ves la importancia de estas... pues sí, de estos movimientos, dijésemos, que se arman en colectivo, como bien dijeron Andrea y Dafne, pues como el Me Too, yo recuerdo por supuesto también mi primer acoso, que fue una cosa, pero ¿no? Una volcadura de redes, y que todas las mujeres, prácticamente el 99.9 de mujeres que yo conozco tenía alguna historia de acoso, ¿no? De mi primer acoso. O sea, todas teníamos una historia de acoso, en mayor y menor rango, pero todas lo teníamos. Y luego, bueno, pues el Me Too, que no solo se hizo, pues que, bueno, que se hizo un movimiento internacional y que ha abarcado a toda una serie de personajes conocidos, y que, bueno, vemos la magnitud del problema. ¿Cuál ha sido este impacto? ¿Cuál crees tú que sea? Y cómo esta pregunta que dejó Dafne al final, ¿cómo crees que esto pues sí, llegaría a tener ya un impacto, dijésemos, pues en el lado que tiene que tenerlo, pues en el lado legislativo, en el lado en el que ya se pueda hacer algo contra los agresores? Sí, como dice Dafne y mencionas tú, yo tuve mucho trabajo con muchas de ustedes en procesos de incidencia legislativa y abdico de ese trabajo en este momento. Creo que fue fundamental y creo que un marco institucional que sancione la violencia contra las mujeres y otras formas de violencia es importante. Recientemente se aprobaron reformas para incorporar la violencia digital, incorporar la violencia política en un año electoral muy duro para las mujeres, estoy clarísima, el próximo. Y sin embargo, mi apuesta como persona, como organización y en mis alianzas está más orientada en este momento, después de una reflexión bastante global también, y creo que es fruto también esta movilización global de eso. La respuesta la puede dar el Estado. O sea, hay una parte que puede, pero otra que no, y es muy grande. Frente a la violencia de género, pero también frente a otras violencias. Como decía Andrea, y coincido plenamente, hay una búsqueda, como feministas, hay una búsqueda de transformación estructural del sistema de opresión que transita por todos los cuerpos, de hombres y de mujeres, y por todas las instituciones. Entonces, yo estoy muy contenta de poder ver este momento. Creo que es un momento histórico en el sentido de que nunca se había visto una movilización de esta magnitud global por una causa. Creo que es fruto de los muchos siglos de trabajo de las mujeres, y que una de las primeras cosas que pone enfrente de la sociedad es que existe la violencia. Parece muy obvio, pero no lo es. Y tan no lo es que tuvimos que hacer todo esto. Entonces, decía la OMS, y creo que lo sigue diciendo, que la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Ahora yo creo que es menos encubierto, creo que hay una conciencia social más clara del daño que genera y del sufrimiento que produce, pero creo que tenemos que problematizar mucho las respuestas que hemos dado. Creo que en muchas de nuestras actuaciones
fácilmente se pueden reproducir lógicas que no queremos. ¿Y qué es lo que no queremos? Si nosotras estamos planteando un proceso de transformación que elimine las dicotomías que es tan propio del patriarcado, que elimine la lógica del amigo y el enemigo, que sea una lógica que transgreda radicalmente el reconocimiento de la diversidad, implica pensarnos entre mujeres, entre hombres y mujeres, entre sectores, porque no somos una homogeneidad las mujeres. Las violencias son también muy distintas, se procesan de maneras muy distintas. En procesos colectivos no hay esta lógica. Los procesos territoriales, por ejemplo, en muchas defensoras, no pueden ser concebidas en ninguna forma de separatismo. Una comunidad que lucha contra una minera, contra una represa, no puede pensar procesos separatistas. Y este es un tema del que tenemos que hablar. No para convencer a nadie, creo que la reflexión, y agradezco mucho el espacio, perdón porque no lo dije al inicio, pero tenemos que conversar mucho. Tenemos muchas cosas que problematizar y creo que una de ellas es qué representan los separatismos, qué representa pensarnos como grupo. Rita Segato, cuando hizo un trabajo muy conocido por mucha gente y que yo creo que hay que siempre volver a revisar, cuando ella se va a Brasil, a la cárcel, a hablar con violadores, dice que una de las primeras cosas que ella plantea es dejemos de pensar en ellos y nosotros. Eso es muy fuerte, compañero. Y pensando en una relación que estamos construyendo varias con el proceso colombiano y la construcción de paz y de este acuerdo tan importante, una cosa que las feministas colombianas han planteado mucho es este diálogo radical, estas conversaciones imposibles entre gente de las Fuerzas Armadas, entre gente de las guerrillas. Y Rosemilia Salamanca del CIACE, una organización con la que estamos trabajando mucho, dice que para ella fue muy fuerte dibujar cómo imaginamos nosotras a las fuerzas de seguridad. Pero fue más fuerte escuchar cómo ellas, las fuerzas de seguridad, nos imaginan a nosotras. Es posible, yo les pregunto cosas solamente, no crean que tengo respuestas, no las tengo, porque además a cada cosa que yo pueda decir sé que hay un contraargumento y son muy válidos, hay mucho dolor y mucha rabia acumulada. ¿Cómo resignificamos y somos o no capaces de construir un proyecto en donde realmente podamos escucharnos radicalmente unos a otras, otras a unos entre nosotras? Creo que son retos fuertes. Qué fuerte esto que dices de vernos como uno, ¿no? No ver al otro, no ver al enemigo, no ver al agresor, ¿no? O sea, es muy fuerte lo que dices, pero también nos lleva pues a grandes reflexiones, porque finalmente pues la sociedad la hacemos todos y todas, y el cambio ¿no? de cultura, de educación, desde dónde tenemos que empezar a cambiar, desde dónde, como bien dices, ¿no? Esta cuestión dicotómica ya es totalmente, ¿no? Nos ha hecho mucho daño, mucho daño. Y pues, ¿no? Me dejas con grandes preguntas a mí también. Y bueno, un poquito como regresando al tema del día, que es la denuncia social, y que, bueno, hemos visto con varios movimientos. Hay un tema que siempre es como, ¿no? Así de esta cuestión de la confidencialidad, del anonimato, que siempre es como polémico, entre comillas lo voy a poner, y que es, bueno, ¿no? Que ha sido justamente cuando salió el Me Too, cuando salió mi primer acoso, cuando salió todas estos movimientos en redes, es así de, pero ¿por qué no ponen sus nombres? ¿Pero por qué no? O sea, esta cuestión es reiterativa, porque quien quiera alce la mano y vamos un poco ya a pelotear la conversación para que no siempre tenga el mismo orden, pero un poco quien quiera pues alce la mano y vamos peloteando la conversación y vamos aportando o pues
otras ideas a lo mismo. ¿Quién quiera participar? Sí, Dafne. No, yo no la había levantado, pero ya que me diste no la sé, palabra. Es que pensé que habías hablado porque se iluminó el cuadrito, pensé que habías hablado. No, no lo hice, pero está bien. Efectivamente, esto que dices de el anonimato versus el nombre y el encarar, digamos, públicamente, ha sido una de las discusiones alrededor del Me Too, pero creo que es una de esas discusiones en las que se sigue implica incluso las reacciones de quienes son denunciados como agresores. Yo creo que las mujeres tienen derecho, si quieren, a denunciar desde el anonimato porque es un asunto de seguridad y quizás desde la fuerza que se requiere para poder decir algo que no podrías encarar. Y todos tenemos derecho en algún momento a no querer dar la cara porque nos da miedo que se sepa que somos nosotras quienes estamos señalando. Y aquí entra un factor que para mí es súper importante y es el poder. O sea, históricamente el poder ha estado depositado en los hombres, es como en esta cosa de, así se explica, digamos, la perspectiva de género y cómo se ha construido alrededor de la masculinidad toda una serie de valoraciones y de señalamientos, o sea, que hacen que lo masculino esté por encima de lo femenino, que las tareas se dividan entre las tareas de la vida pública y de la vida privada y estén valoradas unas más que las otras, independientemente de que el aporte, pues no puedas entender al mundo sin el aporte de las tareas domésticas, del cuidado y demás, ¿no? Lo cierto es que hay una valoración de lo masculino por sobre lo femenino que ha generado toda una apuesta del poder y de cómo se concentra y cómo se maneja. Y por supuesto que ahí se han generado víctimas, en su mayoría de los casos, y estadísticamente probado, esas víctimas son mujeres, ¿no? Y tienen miedo de encarar a sus agresores y denuncian desde el anonimato. Y eso es totalmente válido y hay que soportarlo y hay que acompañarlo sin cuestionarlo. Cuando la gente se encabrona mucho y sale como con esa rabia a decir, pero el anonimato nos permite la impunidad de la falsedad y de que se acuse a alguien impunemente y que se fabriquen delitos, yo siempre pienso que esto es lo mismo que pasa cuando denuncias ante las autoridades, que el marido te golpeó, aunque tienes moretones, aunque hay pruebas médicas, no sé qué, siempre hay alguien que dice que las mujeres denuncian a los hombres porque ahora que hemos creado esta bola de leyes, no sé qué, porque hay razones así como de odio de las feministas hacia los hombres. Y eso es de una simpleza y de una incomprensión absoluta, porque estadísticamente los hombres agreden a las mujeres y se agreden entre ellos. Así se ha construido la masculinidad, las masculinidades, ¿no? Final de cuentas, las mujeres son estadísticamente realmente las que son violentadas, las que son agredidas, las que son asesinadas. Eso no se puede cuestionar. ¿Hay casos inventados? ¿Hay denuncias falsas? Veamos. Veamos casuísticamente si es que existe alguna y si es que esa alguna existe, no sé qué representa en términos de, en comparación con la cotidianidad de la violencia que se puede medir. Y esto me conecta con la cosa que decía Orfe, porque nosotras lo hemos discutido mucho en conversaciones de café y demás, ¿no? Sobre estas reflexiones, porque Orfe siempre poética, siempre nos trae acá a la orden del día las cosas del corazón, y yo soy mucho más pragmática, en el sentido de pensar que efectivamente siempre podemos discutir y discurrir sobre el mundo perfecto, en el que construimos todos por igual, porque somos parte de una misma sociedad y no sé qué, pero en el aquí y en el ahora, las masculinidades construidas y existidas son letales para nosotras y son letales para los propios hombres, y lo que tenemos que hacer es identificar que esa es la realidad con la que estamos, la vamos a cambiar o no, no sé cuándo, pero mientras está así, pues efectivamente está muy cabrón pensar en que no haya un montón de colectivas diciendo que no quieren hombres cerca, que quieren ser separatistas, no sé qué. Quizás a ellas no les toca pensar en esos procesos de defensa de la tierra frente a las mineras, no sé qué, porque son realidades totalmente distintas. Eso sin duda, pues, pero es siempre muy complejo, como dice Orfe, frente a cada idea que tenemos hay alguien que va a tener enfrente una idea distinta y pues esa es la importancia de que siempre estemos hablando, ¿no?
Yo creo que lo más importante para mí de estas conversaciones siempre es que se aprende algo, se amplía alguna mirada, una se puede echar para atrás con alguna certeza que creía tener, ¿no? Pero me parece que efectivamente estamos en un momento de la historia en la que quienes hacemos parte del movimiento feminista tenemos una responsabilidad crucial, que hasta da miedo, pues, entre todo lo que se ha venido construyendo en materia de colocar al centro los derechos de las mujeres, de hablar de lo que no se va a seguir como soportando en una sociedad que se diga democrática, igualitaria, justa, bla, porque hemos avanzado mucho en construcción de leyes, de discurso público, que eso es algo que sin duda también ha sido un aporte de todos estos procesos del Mi Primer Acoso, del Me Too y demás, porque las mujeres al salir a denunciar hemos logrado atacar en todo el discurso público una realidad que no se puede seguir negando, que no es un asunto que no ocurre, que ocurre en secreto, que ocurre en la casa, que no pasa entre los escritores, que no pasa entre los cineastas, que no pasa entre los actores, que no, o sea, todo eso se fue como desvaneciendo frente a la oleada de información que se colocó. Y ahí está, hemos ganado un lugar en el espacio público, en el discurso social, en las políticas públicas, en las leyes, pero también estamos ante un montón de paradigmas y ante un montón de cosas de reacción que tenemos siempre que intentar mirar con calma y saber qué vamos a hacer con eso y cómo vamos a intentar como movimientos feministas, como mujeres, transitarlos de una manera en que no se nos revierta y volvamos de nuevo a generar procesos de confrontación que solamente nos dejan imposibilitadas a todas y a todos de generar transformaciones que nos favorezcan como sociedad en su conjunto. Ese es como para mí el problema. O sea, todo lo que hemos ganado está chido y cómo hacemos para seguir ganando en el sentido de ir convenciendo de que las transformaciones por las que se pugna, pues son transformaciones que involucran a la sociedad en su conjunto y que le benefician en su conjunto. Y es donde creo que estamos ahora. Pues sí, así es. Gracias, Dafne. Andrea, Orfe, quieran agregar algo específicamente ante esto? Sí, Andrea. Sí, gracias. Pues justamente, recordemos que o pensemos que movimientos como el Me Too o como Mi Primer Acoso y otras formas de denuncia social que no solo ocurren en las redes sociales, ¿no? Sino como los tendederos, los scratches, incluso formas de protesta, ¿no? Performances, justo algo que tienen en común es esta posibilidad de denunciar en el anonimato como una forma de salvaguardar la seguridad de las mujeres que están denunciando, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto? Pues justamente, ¿no? Ya estábamos hablando de, digamos, la violencia que vivimos las mujeres históricamente ha sido silenciada, ha sido negada, ha sido nuestra culpa, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que vamos a denunciar algo de lo que se nos ha culpado a nosotras mismas? Digamos, poniendo el cuerpo, o sea, como nuestro nombre, nuestra identidad. ¿Cómo vamos a denunciar a quien nos agredió, pues, ¿no? Con nuestro nombre. Entonces pienso mucho que sí, definitivamente el anonimato incomoda, pero creo que incomoda por algo, porque no da la posibilidad de señalar a la víctima, no da la posibilidad de venganza, o sea, que son cosas muy horribles y muy crueles, pero que son cosas que suceden cuando sí conocemos quiénes están denunciando, ¿no? Y sucedió también en el Me Too, porque hubo muchas mujeres que decidieron denunciar sin anonimato, ¿no? ¿Y cuáles eran las respuestas? Agresores negando lo que había sucedido, culpándolas a ellas, diciendo que las iban a demandar, ¿no? O sea, cosas, cuestiones más cercanas a lo vengativo y a digamos, como a aumentar la violencia, ¿no? Entonces me parece que además justamente el anonimato, una de las cosas que creo que
que genera, porque es un anonimato, digamos, público, ¿no? Pero entre las redes lo que hay justamente es confidencialidad, ¿no? Nosotras nos conocemos porque nosotras nos acuerpamos, porque entre nosotras nos acompañamos. Y lo que hacemos es cuidarnos frente a los agresores, ¿no? O frente a las instituciones, o frente a las personas que responden con más violencia. Entonces a mí sí me parece que es como bastante importante esta estrategia, que también es una elección de las víctimas y que tenemos que respetar eso, ¿no? Y que el anonimato no tiene nada que ver con si es falsa o no la denuncia, ¿no? Que esa es otra cosa que toca otro, ¿no? Otro proceso, pero que de entrada creer, digamos, en esas denuncias y reconocerlas es, es urgente, ¿no? Y es importante porque, como ya decían las compañeras, algo de lo que hizo el Me Too fue justo colocar sobre la mesa el tema de la violencia contra las mujeres que no estaba, ¿no? Y lo colocó en el debate público, en las familias, en las escuelas, ¿no? Entre las mujeres, que no, muchas no estaban o no estábamos hablando de esto. Porque digamos las feministas somos un grupo muy pequeño dentro de las mujeres. Entonces, pues no lo sé, me parece que es sumamente importante y que es una forma de contrarrestar que aumente la respuesta violenta. Muy bien, muchas gracias, Andrea. No sé, Orfe, si quieras agregar algo a esto. Sí, varias cosas. Sí. La realidad es que esto es fruto también del trabajo de las mujeres en la vida cotidiana, que han estado haciendo las luchas como las hacemos cada quien en sus pequeñas esferas de transformación y que ha derivado en una conciencia social de las mujeres muy importante. Yo creo que nos hace falta seguir reflexionando sobre qué sigue. O sea, ¿quiénes son las interlocutoras de las marchas, de los scratches? ¿En quiénes están pensando? ¿Cuál es el resultado que se espera? ¿Cuáles son los resultados que se han generado? Porque esto de las denuncias de las contrademandas está pasando. Muchas compañeras lo están viviendo. Y creo que hay muchos casos diferenciados. Yo no conozco un solo caso que podría ni siquiera sospechar que es falso. Lo que sí no coincido es que todos los casos tengan que ser expuestos públicamente. Yo creo profundamente en que, con los riesgos que implica que lo diga, que la presunción de inocencia es un logro muy importante de las sociedades actuales. Y hay otros procesos, no de la modernidad, por ejemplo, en los procesos comunitarios, en donde hay una revisión del proceso colectiva, ¿no? Entonces, esta denuncia individual tiene muchos problemas para mí. Uno es el enfoque individual, una responsabilidad que no es solo de un sujeto, por supuesto que es de un sujeto y por supuesto que lastima y por supuesto tiene que tener una sanción. El tipo es qué sanción, cómo se procesa y qué puede generar, porque mi impresión es que este acuerpamiento que ha sido tan importante para todas nosotras en nuestra construcción como colectividad no requiere de la denuncia pública ni del scratch. Mi idea también es que esta transformación de estos sujetos y en la resolución del problema de la violencia no se resuelve, ni siquiera en los mejores casos o los más exitosos cuando han corrido a gente, por ejemplo, o otro tipo de procesos. O sea, no van al fondo, porque el fondo es muy complejo. Y el fondo implica, desde mi punto de vista, pensar a los otros, pero también pensarnos a nosotras mismas. En este contexto de pandemia, creo que se ha exacerbado este ánimo social de punitivismo, de control. Y el punitivismo no es solo pedir penas mayores para los agresores de cualquier naturaleza. Para mí, el punitivismo es parte de un legado que muchas teóricas afirman, y yo coincido en que es un legado colonial, imperial, jodido, pues, en donde está en nuestra cabeza que la única respuesta frente al dolor es castigar. Y cuando nosotras queremos solamente castigar, la posibilidad de que se reviertan
la reflexión, de que se revierta un proceso de transformación profunda es muy alta. Entonces, yo creo que este movimiento, esta movilización tiene que tener primero también otras voces. ¿Qué están pensando otras mujeres que no son urbanas, que no son universitarias, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas otras, como decía, no somos una homogeneidad. ¿Cómo nos vemos en este espejo? ¿Cómo de las movilizaciones y cómo concebimos la transformación de una sociedad que, como han dicho, es profundamente violenta, pero que sí, yo coincido plenamente, es profundamente violenta también por el mandato de masculinidad que tienen los hombres y que cumplen, ¿no? Entonces, pues eso, como les digo, no tengo más respuesta que la necesidad de la profundización y la complejización del debate y la posibilidad de una escucha profunda de quiénes son los otros que están aquí en este mundo, para bien y para mal. Sí, no, bueno, pues qué fuerte lo que acabas de decir, pues, ¿no? Y bueno, yo por lo menos también coincido en esta cuestión punitivista de estar educados en esta cuestión de castigo y premio y de bien y mal y de, ¿no? O sea, de que solo la vida es blanca o negra, pues es absolutamente, te castra la mente y el cuerpo y todo, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente somos producto de esa educación, quienes estamos aquí sentadas a la mesa, pues, ¿no? De premio y castigo, en mayor, menor grado y en escuela, en casa, en mayor, menor grado, pero seguimos todavía con esa educación de premio y castigo, ¿no? Y cómo terminar con eso. Y bueno, pues, y aterrizando esto, dijésemos, pues en el tema de hoy, pues me parece muy profundo y muy importante lo que acabas de decir, pues, ¿no? Cuando yo lo que siento también es que de pronto en estos movimientos se mete todo en la misma canasta y se mete todo igual y todos los casos iguales. Y no son todos los casos iguales, ni son todos los, no son iguales todos los casos. O sea, a mí, yo no estoy en contra de para nada en contra de la denuncia social. A mí sí me parece que, por ejemplo, el Me Too, el primer acoso, bueno, soltó una cantidad de cosas impresionantes, pero que pues sí, cada caso es distinto y de pronto nos volvemos a esta cosa de ver todo igual y entonces pues, ¿no? En dónde queda la importancia y de pronto, ¿no? Y bueno, pues cuando la relación de poder vertical nos sigue, seguimos también en ese ámbito de una relación de poder completamente vertical, patriarcal, machista, ya, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, hetero, patriarcal, o falocentrista. Pues cómo lo podemos, ¿no? ¿Cómo podemos salir de ahí? Y a mí lo que dice Sorfe de qué sigue, o sea, ¿qué podemos hacer con todas ¿no? O sea, digo, yo a mí me gusta como bajar las cosas mucho a lo concreto. Este tipo que abusó, ¿no? Este maestro que abusó de la alumna, por decir algo, que no es una violación, pero bueno, es un abuso de poder. Y esta cuestión que dices, correrlo, no sirve, sí sirve. O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos, pues sí, ir transformando y, como decía Dafne, no confrontando, ¿no? O es necesaria la confrontación antes de la transformación. Pues no sé, quién quiera alzar la mano y participar ya en esta cuestión de qué sigue, qué podemos hacer, cómo nos da la creatividad y la imaginación para decir estas denuncias ahí están y ahora qué hacemos con ellas, por qué sirven, por qué no sirven y qué sigue pues sí, con cómo transformar el sistema. ¿Quién dice yo? Abran sus micros, no me dejen sola. Sí, Andrea, por favor. Ok, a ver, es que son preguntas así como
pues esto, ¿no? Que coincido mucho con lo que dice Orfe, lo que necesitamos es sentarnos y conversar y reflexionar y tener esas conversaciones complejas, que también pueden ser incómodas, que también pueden ser, ¿no? Es necesario y es urgente. Yo creo que esa es una de las cosas que siguen, ¿no? O sea, es una medio respuesta porque no es una, o sea, es un camino a la solución, ¿no? Coincido en que definitivamente estos movimientos han sido movimientos de la ciudad, ¿no? Y eso pues deja de lado muchas otras realidades y otros contextos, eso es cierto y eso es creo que una de las cosas que tenemos que empezar a insertar en estas conversaciones, ¿no? Y en estas reflexiones, pero además no solo tenerlas entre nosotras, ¿no? Tenemos que conversar con las compañeras que están en otros espacios, ¿no? Y ver cómo articulamos, ¿no? Cómo construimos puentes para que de verdad las pensemos en soluciones profundas, ¿no? Que no solo sirvan o que no solo en respuesta a la situación de unas cuantas, porque eso pues sucede constantemente, ¿no? Entonces sí creo que falta. Coincido que el punitivismo no es una solución, y en ese sentido yo también, ¿no? Estos procesos que iniciaron a suceder con el Me Too, de que a muchos de los agresores, una de las medidas que se tomaba era que se los corrían de sus trabajos. Coincido en que no es una solución, pero me parece que también mantenerlos en ese trabajo es una forma de solaparlos, ¿no? Entonces, no podemos tampoco esperar que no pase nada, porque ¿por qué la violencia? Porque pueden, porque nunca pasa nada, ¿no? Entonces, claro, el castigo no es la solución, pero ¿cómo empatamos, ¿no? Como esta cosa de que sí suceda algo, ¿no? Con que no sea algo punitivo, ¿no? Se han abierto, por ejemplo, espacios de conversación entre hombres, ¿no? Para hablar de masculinidades, de construcción y tal. Y yo, la verdad, me pregunto si esos espacios tienen los resultados que esperamos, ¿no? O sea, he escuchado cosas muy terribles, ¿no? De esos espacios. Entonces yo sí tengo una postura a favor de los espacios separatistas, ¿no? De respetarlos, de entenderlos. Suceden cosas muy importantes cuando solo estamos las mujeres, cuando reflexionamos entre mujeres, como el nivel de intimidad y de profundidad y de confianza que alcanzamos en esos espacios no sucede cuando lo hacemos con hombres, ¿no? Y de ahí se construyen cosas. Creo que no nos podemos quedar ahí, ¿no? O sea, sí me parece que tenemos que empezar ahí a ver cómo dialogamos con los hombres, ¿no? Algo, por ejemplo, que me parece que sería importante empezar a conversar es qué pasa con los afectos que nos atraviesan y los vínculos afectivos que establecemos con otros hombres, ¿no? Y qué hacemos con ellos. Y, o sea, yo creo que, no sé, son un montón de cosas que podemos reflexionar y que faltan y o sea, no tengo las respuestas exactas, pero al mismo tiempo yo sí creo que están sucediendo cosas, ¿no? Yo sí creo que estos movimientos, me parece que una de las cosas más importantes es, no sé, a mí me parece que no se han quedado en la denuncia social, ¿no? O sea, después del Me Too, o el Me Too sí construyó redes entre mujeres que denunciaron, las que administraron las cuentas, ¿no? Hubo quienes en esos espacios, claro que estoy hablando, pues son justo, ¿no? Quedan fuera muchas otras mujeres, ¿no? No es una solución profunda y compleja, pero es algo que está sucediendo, ¿no? Y que además le sigue dando continuidad. Se acompañaron, por ejemplo, de psicólogas, ¿no? De acompañamiento jurídico, algunas sí llevaron la denuncia, ¿no? A la parte institucional, algunas han hecho procesos de incidencia, otras han hecho procesos más autogestivos, de sanación, ¿no? Y yo creo que eso es también, es importante, como esta cosa que sucede entre nosotras y que construimos nosotras, yo la valoro profundamente, ¿no? Y yo creo que
por ahí va una parte de lo que creo que entiendo y quiero por justicia, ¿no? Como el acuerpamiento colectivo. Entonces, y yo creo que además las conversaciones que han generado es algo, o sea, yo no sé si no hubieran sucedido estos movimientos, si en las familias se hubiera empezado a hablar del tema como se habla ahora, ¿no? Cómo está empezando a desnaturalizarse muchas formas de machismo que están todo el tiempo, ¿no? Con nosotras, ¿no? Cómo se establece ahora una posibilidad, no digo que sea sencillo o completamente garantizada, pero más posible de señalar, ¿no? Violencias que suceden en el espacio más interpersonal. Y tenemos que empezar a pensar, sí, cómo llevamos eso como algo mucho más grande que impacte pues en una transformación social que incluya, ¿no? A otras realidades, otros espacios, también que incluya, creo, a los hombres, pero también creo que respetando mucho la decisión de las víctimas que no quieren relacionarse con hombres, ¿no? Que no les interesa tampoco que suceda algo ahí. Yo creo que es profundamente respetable porque eso viene del profundo dolor, ¿no? Y también de la digna rabia, y yo creo que es completamente válido. Claro, claro, muy, muy interesante y muy importante esto que acabas de decir, pues, ¿no? Como, sí, a través de estos denuncias, por supuesto, como dices bien, no en todos los sectores y como dice Orfe, se quedan fuera, pues, muchísimos sectores de mujeres. De entrada, las mujeres que no tienen acceso a las redes, pues, ¿no? Digo así ya, como muy rápidamente, pues, ¿no? Pues, ya, ahí ya perdemos completamente. Digo, entendemos que estos movimientos pues van en un sector que tienen acceso a las redes desde cualquier lado, desde sus teléfonos, computadoras, tabletas, etcétera, o, ¿no? o equipos prestados, pero que somos mujeres que tenemos acceso a las redes y pues eso ya nos pone en otro lado. Entendemos eso, por supuesto, que no incluye a todas, ojalá. Pero sí me parece importantísimo esto que has dicho, que es ya no naturalizar esto en las familias y que de pronto yo sí encuentro en algunas familias, incluso en la mía, esta cuestión de, oye, eso que estás haciendo está mal, ¿no? No, es machista, no a mi sobrino de, ¿no? 20 años, al otro de 13, ¿no? Y ya hablando de cosas que pues cuando yo iba en la secundaria, ¿no? Mi sobrino diciéndome, tengo amigas feministas, ¿no? Y me da una alegría, o sea, sonrío a la vida y le digo, ¿y qué quieren? No, pues quieren la igualdad, ¿no? Y mi sobrino de 13 años, que yo a los 13 años, pues, ¿qué íbamos a hablar eso en la secundaria? ¿Me explico? Pues no se hablaba de eso jamás, ¿no? O sea, las niñas acá jugando voleibol, si bien nos iba, y los niños acá jugando fútbol, pues, ¿no? Digo, estoy hablando en términos muy pedestres, pero sí veo, pues sí, ciertos cambios y ciertas, ¿no? A lo mejor, pues sí, mucho más lento de lo que quisiésemos, pero bueno, pues ahí va. ¿Hacia dónde vamos, Orfe, Dafne, quien quiera abrir su micro y platicar un poco de esto? Yo. Sí. Yo estaba pensando justamente que estamos muy divididas entre las posibles reacciones, opciones. Efectivamente, gran parte del movimiento feminista ha dicho, no de ahora, sino de muchos años atrás, que las acciones punitivas, los castigos penales, no son una opción que en realidad resuelva. Hay una apuesta como más de transformación cultural y de reeducación en los términos de violencia. Sin embargo, bueno, esa es una apuesta de muy largo plazo, ¿no? Y por eso es que se han creado algunas leyes de protección como mínimas, no sé qué. En términos del acoso, es muy interesante pensar. Hay la figura de acoso en el Código Penal Federal, está puesta desde 2007. Llegó con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Pero no está en el Código Penal Federal, perdón, está en la ley, pero no en el Código Penal, sino hasta después.
y marca una sanción en algunos códigos penales locales, no en el Código Penal Federal. Ahí no está, ahí lo que está es el hostigamiento. Entonces, no tenemos un delito de acoso que esté en el Código Penal Federal. Hay 16 códigos penales de las entidades federativas que sí tienen el delito de acoso puesto ahí. Y no sé si haya ningún solo hombre preso por el delito de acoso. Si no logramos meterlos presos por el feminicidio, aunque haya testigos y demás, aunque los haya reconocido la persona cercana a la víctima, la que estaba ahí, la que vio cuando tiraron el cuerpo. Como en el caso de Maricel Escobedo, no manches. Exacto. O sea, tenemos a un delincuente asesino, que confesó incluso, eso no le bastó a los jueces, lo dejaron libre, Marisela lo persiguió, después la asesinan a ella. O sea, realmente, o sea, que estén en los códigos penales no se traduce en que se puedan tipificar los delitos y que se vayan presos, no sé qué. Y por otro lado, digamos, solo están 16 códigos penales. Faltaría que estuvieran en el resto y faltaría que además se pudieran realmente ejercer la comprobación de los delitos y se castigara penalmente a esos culpables señalados. Eso no pasa. Lo que ha pasado, lo que sí ha pasado de cara a las reacciones de las denuncias públicas en las redes sociales, han sido varias cosas. Por un lado, muchas respuestas violentas por parte de los acusados, que al identificar si la denuncia no es anónima, amenazan a las mujeres que los están denunciando con denunciarlas por calumnia, difamación, etcétera. Se les dice que se va a vengar de ellas por haberlo puesto ahí en el espacio público. Muchos casos, casi todos, de negación de la comisión de ese acoso, de esa agresión, de esa violación, ¿no? Casi en todos los casos, un asegurar de las personas que han sido señaladas, de los hombres que han sido señalados, que ellos no hicieron lo que se dice que hicieron, ¿no? Todos argumentan que no es cierto, o muchos que no es cierto. Y entonces, en algunos casos muy específicos, se ha intentado armar procesos de conciliación en donde el señalado dice, ok, puede ser cierto, yo estaba en algún momento en el que quizás no lo había procesado, era otro año, no sé qué, veamos, yo pido hablar con ella y que haya gente mediando, no sé qué. Yo conozco como 2 casos, no más, no sé si, o sea, esa no ha sido una respuesta masiva frente a las denuncias en redes sociales, pero esos casos han ocurrido ahí, no sé qué. Y alguien se suicidó. Esa fue una respuesta, digamos, de alguien que dijo que no era culpable y que con eso le estaban jodiendo la vida y se suicidó, y eso levantó como una reacción en redes. Ha habido también como respuesta a las denuncias mucho debate público y muchas voces, tanto de hombres como de mujeres, señalando que ese no es el camino, diciendo que las mujeres están abusando del poder que da el anonimato o las redes sociales, diciendo de nueva cuenta que se está violando el derecho de presunción de inocencia, se está diciendo que si fuera cierto denunciarían ante las leyes, como si las leyes fueran garantía para las mujeres. O sea, ahí están como las respuestas. Otras respuestas han sido que se despide de su trabajo o de las universidades a los responsables señalados. Y yo no sé si eso está bien o si resuelve, como decía Andrea, pero sí creo que a mí me parece que es justo y que está bien que tenga algún costo para los agresores cuando finalmente alguien los denuncia y no sé qué. Ahora, en el marco de todas estas respuestas posibles, yo no sé cuál es la respuesta más deseable, o yo no sé cuál es la cosa, porque efectivamente creo en este mundo idílico, soñado, en el que todos estos procesos sirven para que a la gente le caiga el 20, para que los hombres revisen esas masculinidades violentas que nada les favorecen a ellos, pero que sobre todo en nada favorecen a las mujeres, que pueda empezar a haber procesos de transformación, de asunción de que se estaban cometiendo actos que si no se valoraban mal, pues ahora se tienen que repensar desde otro lugar y no se tienen que repetir. No sé, creo que también es un proceso que ha dejado muy en shock a muchas mujeres
porque mi querido acosador, no que me acosaba a mí, sino que alguien cercano a quien quiero, mi amigo, mi compañero de organización, mi hermano, no sé qué, salió en una lista, pero cómo, yo no lo sabía. Yo no sé, o sea, a mí alguien me decía, ¿qué miedo tendría fulana o sutana de que ahora que están acusando a los activistas salga el nombre de alguien? Creo que muchas de nosotras podríamos saber con mucha claridad qué nombre podría aparecer ese chin, es que en una de estas lo van a denunciar, y que también podríamos decir, pues yo creo que no lo van a denunciar, porque a mí me consta que no acosó ni a mí ni a nadie en mi entorno, no sé qué. Pero a final de cuentas, nos pone en un debate permanente, porque ¿qué pasa cuando el acosado es alguien que conocemos, pero sobre todo alguien a quien queremos? He visto a muchas feministas debatirse entre qué se hace, cómo dialogas con esta persona, cómo te colocas desde un lugar en que no pierdas tus principios, pero a la vez no pierdas tu capacidad de acompañarlo. Es un tema súper lleno de complejidades. Es un tema en el que si la respuesta no es lo punitivo, entonces la respuesta es ¿qué? Y yo creo que una de las posibles opciones es que no renunciemos a la posibilidad de sí saber que el costo político, el costo social, el no sé qué, tiene que seguir subiendo. Puede ser que sea horrible, que se piense que no es una opción, pero es la única opción que yo veo ahora para que empecemos a repensarnos las acciones, las actuaciones, las cosas que se hacen, y que se dejen entonces de normalizar las prácticas que violentan a las mujeres. Yo no sé cómo más podríamos seguirlo construyendo. Sí, sí, efectivamente. Es una, pues es una situación de muchas aristas y de muy, muy, muy complejo, pues, ¿no? Orfe, ¿qué hacemos? Danos luz. Que se está haciendo mucho y no quiero para nada que se piense que demerito este momento, al contrario, me parece potentísimo y creo que debemos mucho a estas movilizaciones. Creo que lo que nos toca es que, bueno, reconocer que estamos en lugares distintos, ¿no? Que tenemos también responsabilidades distintas. Y cada quien, yo esperaría una sola cosa. El enfoque punitivista implica de manera muy precisa la generación de un daño o de un sufrimiento deliberado. Yo solo esperaría que nunca busquemos un daño o un sufrimiento deliberado en sí mismo. Y esto tiene que ver mucho con la famosa frase de Audre Lorde de las herramientas del amo no desmantelarán nunca la casa del amo. Nos permitirán ganarle provisionalmente a su propio juego, pero jamás permitirán un cambio auténtico. Y que lo reflexionemos. Creo que cada quien tiene diferentes momentos, ¿no? Creo que todas hemos sido víctimas en este sistema. Y como decía un señor, que no sé quién es, pero que nos contó una amiga, que si él apareciera en la lista de Me Too, él les creería. Él lo creería como un hecho cierto, porque es tan generalizado, entonces no podemos tener una respuesta individual por un lado, pero además de procesamiento de todo lo que implican las distintas formas de violencia. O sea, todas las miradas, todas las intenciones. No sé si les ha pasado eso del cambio, que en el pecero el tipo te da el cambio y te hace un movimiento aquí así súper horrible, es horrible. A mí me lo hicieron mucho siendo muy joven. Y muchas veces, muchos días. Y todos los choferes. O sea, ¿cómo castigas esas cosas? Y hay, como dice Dafne, un elemento central en el análisis feminista que es el poder. Y no es lo mismo un profesor que te está condicionando la calificación, el ascenso, la permanencia, etcétera, que un compañero que es tu igual. No es lo mismo. Yo no digo que no sea grave y que te pueda causar mucho daño, pero hemos visto también denuncias de sufrimiento emocional
que son profundamente claras. El sufrimiento emocional de las relaciones es, digo, te quieres morir de dolor, pero eso se debe procesar en el ámbito público. ¿Dónde nos toca qué es la agencia en este debate? ¿Dónde está nuestra propia agencia? ¿Cuál es la reflexión sobre víctima y victimario? O sea, hay muchas cosas que profundizar porque también yo me niego a pensar que no tenemos posibilidad de cambiarlo. Entonces, está bastante claro que no somos las mismas, nosotras mismas, hoy que esa niña que soportó al chofer, que era yo, a este momento. O sea, ahorita me la pelan, digo, francamente, ¿no? O sea, habló la feminista. Nada que ver, ¿no? Entonces, esta construcción del poder personal es colectiva. Tiene que ver con lo que pasa afuera. Y creo que ahí estamos muy claras, y Andrea lo ha enfatizado bastante, nos acuerpa, nos da fuerza. Saber que hay mujeres afuera peleando te tiene un efecto en cada casa. Yo estoy convencida de eso. Pero, pues eso, problematicemos, porque pues es un mundo en donde no somos una corporación y no queremos serlo. Me parece, ¿no? Somos un proceso, somos como una apuesta política que implica una transformación para todo el mundo, no solo humano, sino hasta animal y vegetal. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, ¿no? Pues es que esta relación de poderes, pues es una cosa que cómo cambiamos, cómo, ¿no? Desde aquí, desde acá, o sea, cómo diablos le damos la vuelta y nos organizamos de otra manera y cómo imaginamos algo que no conocemos, pues, ¿no? Cómo imaginamos un mundo en el cual no hemos vivido, o sea, ese mundo en el cual todos nos relacionamos de una manera horizontal y amorosa y no lo conocemos, no lo hemos vivido, pues, en nuestras relaciones familiares, ni laborales, ¿no? Nos hemos relacionado, pues, como aprendemos a relacionarnos. En fin, pues vamos hacia el final de nuestra maravillosa charla y bueno, pues por supuesto que no tenemos respuestas, nos quedamos con muchas más preguntas. Creo, pues yo personalmente que el avance ha sido mucho, que estamos aquí, que estamos, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones perdón que me regrese un poquito, pero bueno, hablábamos al principio de la pandemia, pues, ¿no? De cómo la pandemia nos ha recluido en nuestras casas y ha recrudecido pues la violencia intrafamiliar, machista, que los cuidados queden en manos de mujeres y cómo esto, ¿no? Bueno, pues sigue recrudeciendo este sistema inequitativo y pues que nos da una carga a las mujeres mucho mayor de dobles, triples, cuartas jornadas, que en realidad pues es un tema que también está junto con pegado, pues, ¿no? Entonces no sé si quieran ir cerrando, pero bueno, un poco también agarrar esta parte del momento coyuntural en el que estamos, que pues no nos podemos salir, acaban en Cancún, ¿no? En una protesta contra los feminicidios, de sacar, ¿no? Balazos, entonces es así de cómo nos salimos de ahí, pues, ¿no? O sea, creo que ahí, pues, digo, en ese caso sí tienen que encontrar quién diablo sacó la pistola, pues, ¿no? Y quitársela, o sea, ¿no? Así de, y es el colmo, porque, pues, no, es así de, no puede ser, o sea, no puede ser que en una marcha contra los feminicidios, ¿no? Haya violencia de ese nivel del Estado, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito para ir cerrando, yo sé que no hay conclusiones y no las puede haber, pero un poquito pues hacia dónde queremos ir, eso, no sé, qué pequeñas acciones podemos hacer, podemos decirle a los compañeros que, ¿no? que se cuestionen, que paren, que, ¿no? que antes de abrir la boca lo piensen, en fin, que
¿Qué piensan? Igual son muchas ideas porque traigo muchas cosas en la cabeza y estos temas pues a todas nos cruzan el cuerpo, nos duelen, todas hemos tenido, sí, un acosador o un violador o un, ¿no? En esos grados todas hemos dejado de tener, pues sí, de tener conflictos y con amistades, con familia por estos temas. No, son temas muy delicados y que nos tocan el alma, ¿no? Entonces, y por supuesto que no somos las mismas, y no somos las mismas a través de la vida y a través de los momentos en los que estamos. Pero bueno, ustedes como activistas, como feministas, ¿qué hacemos con estos hombres? ¿Qué proponen? ¿Hacia dónde? O sea, ¿qué casos conocen en concreto que pues dices, bueno, ¿no? Sí le cayó el 20 o no. ¿Quién tiene algún caso, alguna cosa que, ¿no? Nos lleve hacia, pues como dice Orben, ¿no? Hacia la esperanza también de sí se puede cambiar, sí hay manera de cambiar, sí hay nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de relacionarnos con el poder, de saber que todas y todos somos iguales, iguales que la planta y el animal de al lado también. Entonces, ¿qué nos dicen? Muy complicado esta escucha del otro y la escucha de nosotras, o sea, hacia nosotras. Y yo lo que he visto es una incomprensión muy grande, es que no entienden, realmente no lo ven. O sea, que el hecho de que te hagan el movimiento en la mano, te toquen en la calle, incluso rompan acuerdos de pareja, ¿no? Como el tema de la infidelidad o otras cosas más graves, como los celos, ¿no? Todas estas son formas que no se han procesado en ellos, sobre todo creo que en ellos, pues porque hay una masculinidad muy jodida y no hay yo creo que no tiene que ver solo con el daño en estos procesos, sino con una inconsciencia más o menos generalizada del mundo que les rodea, de todo. Creo que este aporte de muchas feministas, que es también cuestionable por su esencialismo peligroso, de que somos cuidadoras, ¿no? Es que sí lo somos. Y yo creo que la apuesta no es erradicar esa capacidad de cuidado, sino ampliarla. Y que sean capaces, hombres y mujeres, de mirar al otro, a la otra, a su entorno, y saber cuál es el impacto que tienen en ese medio. Y yo creo que eso ayudaría mucho para evitar este tipo de daños. Yo veo mucha incapacidad conveniente, si quieren, de ellos para darse cuenta, porque sí, yo sí creo que, que muchos no se dan cuenta. Claro, si haces una agresión o exiges que una chica se apueste a cambio de una calificación, obviamente te estás dando cuenta, ¿no? Por eso digo que hay muchos niveles de relación, pero sí creo que estamos en un momento riesgoso como sociedades, creo que en México particularmente, y quiero mencionar también la coyuntura política y la polarización, es un clima generalizado de violencia, de acusaciones mutuas, de falta de escucha. Y yo sí creo que nos toca no contribuir a esas formas de desencuentro, intentar buscar los encuentros posibles y que no sean cómodos, porque también digo, creo que hemos sido muy felices, la verdad, señores, en nuestros espacios propios y nos han permitido un gran crecimiento y una gran felicidad, porque también creo que es importante hacer un activismo que nos dé felicidad, pero sí tenemos que reconocer que la superioridad moral, y otra vez vuelvo a esta visión de castigo y punitivismo, es muy peligrosa. Y como dice la misma Rita Segato, los violadores son moralizadores y toda la sanción contra las formas sexuales y otras, ¿no? No obedientes han sido castigadas. Nosotras no podemos actuar así, generalizadamente. Como actitud política creo que nos toca tener mucha apertura, intentar escuchar profundamente, exigir una escucha profunda
Y por supuesto justicia, y que esto deje de suceder, porque es muy brutal lo que nos pasa, pero es tan, tan generalizado que tenemos que tener también salidas y agencia y apostar también a nuestro propio poder, que es mucho, y a construir el poder de las niñas y las jóvenes y también las personas, las mujeres mayores como mi mamá, que es muy fuerte, porque sí hay posibilidades de construir otro mundo y creo que nosotras hemos construido en nuestros pequeños espacios, mujeres en comunidades, pienso en las experiencias tan relevantes como el zapatismo, formas diferentes, en donde claro que hay violencia de género, porque es tan ancestral, tan primigenia que no se ha erradicado en ningún lugar del mundo, pero por supuesto que se han modificado cosas. Muchas gracias, Orfe. Pues coincido completamente contigo en esta capacidad que tenemos que cuestionarnos de escucha y de diálogo, ¿no? De escuchar a las otras personas y poder comunicar con claridad lo que también nosotras queremos, pues, ¿no? Pero escucharnos es fundamental y creo que sí, estamos en un momento complejo de escucha en el mundo, pues, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más quiere ir cerrando pues algunas ideas que las que se hayan quedado y nos podamos compartir? Andrea, Dafne. Sí, Andrea. Pues yo algo que quisiera decir para cerrar es que basta de criminalización, ¿no? A la protesta, a las feministas, porque creo que la sociedad, ¿no? Y las autoridades tienen que empezar a reconocer que nuestras demandas, nuestras causas son justas, ¿no? Y que esto que pasó en Cancún es inaceptable, es criminalización, es violencia, es crimen de Estado, ¿no? O sea, y no hay, ya, no tengo más palabras para eso que sucedió y que además, ¿no? O sea, como que es como un, no sé si es un recordatorio, una provocación de que no importa, ¿no? O sea, nuestras, ¿no? De que, como decir, como volver a intentar a silenciarnos, ¿no? A desorganizarnos, desarticularnos, y no lo van a lograr. O sea, francamente creo que justamente con estos espacios, estos movimientos, algo que ha sucedido es el fortalecimiento, ¿no? De los feminismos, definitivamente sí estamos en un momento complejo en donde la escucha se está haciendo complicada, ¿no? Donde las diferencias están fortaleciendo algunas divisiones, pero la organización que tenemos ya no, me parece que no tan fácil cederemos, ¿no? Y no se irá para atrás. Y ya, muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Daf, ¿con qué cierras? Yo cierro como con preguntas. O sea, a mí me queda claro que lo que necesitamos son procesos de justicia. Yo creo que las mujeres denuncian a través de las redes sociales porque es la manera más cercana que han encontrado de sentir alguna especie de justicia que les dé por lo menos la posibilidad de contar su historia y de apropiarla. No son los espacios penales y de acceso a la justicia los que han funcionado. Entre otras cosas, ni siquiera existe, como yo decía, a nivel federal el delito de acoso. Y además tenemos al movimiento feminista preguntándose si son las vías penales las que van a funcionar. Entonces, frente a todo ese vacío de todo, la posibilidad de salir a decir en mi propia voz, a mí me agredió este hombre y no sé qué, es una posibilidad que da por lo menos un cierto sentido de justicia y de equiparamiento de poder. Frente a todo lo que tú me hiciste, yo puedo salir a decir que me lo hiciste y averiguar si se lo has hecho a otras, porque lo más posible es que una persona denunciada por una mujer estará siendo denunciada por otras muchas. La historia reciente de las denuncias en el Me Too
pues salían que a partir de que una actriz denunciaba a un director, pues salían otras 15 actrices a decir pues que les había hecho lo mismo, ¿no? O sea, básicamente son conductas reiteradas, están totalmente normalizadas en agresores que probablemente no se dan cuenta de que están siendo agresores. Yo digo que sí se dan cuenta, ¿cómo no vas a saber que estás usando tu fuerza para coaccionar a alguien, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, para eso ha servido denunciar, para sumarte a la voz de otras y para señalar que hay conductas que son reiteradas y que son violentas por parte de ciertas personas, y que si no existe un mecanismo distinto para sentir que hay justicia, por lo menos existe esta justicia específica de señalarlos y de dejar claro lo que me han hecho, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece muy importante, si pensamos en este asunto de cómo vamos a hablar con los otros, que decía Orfe, cómo vamos a escuchar, yo no quiero poner en el mismo lugar como a los agresores reiterados, como alguien a quien le puedo conceder como en principio la posibilidad de que me dé sus explicaciones o más. No sé siquiera si eso me interesa. A mí lo que me interesa es pensar cómo las mujeres podemos construir no solamente esos mecanismos en los que seguimos diciendo, sino desde dónde vamos construyendo espacios de cero tolerancia a que esas conductas se sigan reproduciendo y normalizando. O sea, cómo construimos, sí, en nuestro entorno más inmediato, pero cómo construimos en los entornos del más allá. Si no son los procesos de cambiar leyes de códigos penales para sancionar los delitos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Con quién trabajamos? ¿Con las comunidades, con los espacios territoriales, con la gente de base, en las escuelas, en los procesos educativos? O sea, hay como un panorama ahí de trabajo por delante absolutamente agotador. No sé quién se va a echar ese trompo a la uña, como se dice, ¿no? Yo creo que las feministas vamos a seguir ahí haciendo lo que podemos desde los diferentes espacios en los que estamos. Y a mí me gustaría cerrar pensando en que la contraparte, por ejemplo, del denunciar a través del Me Too o de mi primer acoso, o de estos espacios en las redes sociales, es, por ejemplo, otro hashtag que en algún momento también se puso de moda, que decía, yo no denuncio por qué. Entonces, si nos metemos a leer en qué tipo de cosas dicen las mujeres en el por qué no denuncian, no hay ninguna convicción de que no creo en el punitivismo, ¿no? O sea, yo fui agredida, sí quiero justicia. Y en el por qué no denuncio se sintetiza de manera muy básica toda la crueldad que las mujeres han tenido que enfrentar históricamente y que seguimos enfrentando frente a todos estos procesos revictimizantes y demás. Yo pongo, digamos, por ejemplo, datos estadísticos del INEGI, eso es absolutamente abrumador. O sea, datos oficiales de la Oficina de Estadística Nacional nos dijeron en una encuesta específica del año, si no mal recuerdo, 2017, que cerca de, ¿cuántas mujeres eran? Cerca de 18,000 mujeres en ese año habían renunciado al trabajo porque habían vivido acoso. Cuando técnicamente tú sí puedes denunciar, no como acoso, porque la figura que aplica en estos casos de poder es hostigamiento, ¿no? Se supone que hay una sanción para tu jefe inmediato, para tu profesor, o sea, para que en estas lógicas de poder jerárquico se puedan cometer. Y las mujeres no denunciaron y mejor se fueron y se quedaron desempleadas. En muchos de los casos, y está documentado en cifras oficiales. Entonces, a mí de repente se me acaba la compasión con el victimario y se me quita la gana de ser buena onda que Orfe siempre nos pone sobre la mesa y de construyamos un mundo donde todos somos felices, cuando vuelvo a las estadísticas, cuando vuelvo a escuchar la voz de las víctimas, y entonces creo que estamos en este momento en el que yo no me decanto, digamos, todavía por esa construcción del mundo perfecto del amor y paz para todas, que yo he leído un montón a Rita Segato y en muchos casos incluso la leo al revés, ¿no? Pero bueno, entiendo que pues ahí está la cosa de lo que una va ahí escuchando, se va convenciendo, no sé qué. Por el momento me quedo con que me gustaría tener más claro qué entendemos por justicia para las víctimas. Y creo que eso está en escuchar mucho más a las víctimas que a los victimarios. Eso.
Wow, muchas gracias, Daf, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar antes de cerrar esto? Yo creo que la respuesta es colectiva y creo que nuestro proyecto es un proyecto que sí incluye a los otros. Para mí sí es importante escuchar a todo el mundo, pero sobre todo escucharnos entre nosotras, porque esta es una visión desde un lugar muy situado. Y no todas las mujeres de este país se espejean en ese proceso y creo que vale la pena ampliar nuestra posibilidad de escucha entre mujeres. Yo creo profundamente en la construcción colectiva y en la fuerza que nos da ser mujeres trabajando juntas, escuchándonos y haciendo todo lo que hemos hecho durante lustros. Y que el proyecto que tenemos sí requiere, por supuesto, del reconocimiento de que estas masculinidades dañan mucho, nos dañan a nosotras, pero también dañan toda la estructura social, que es justamente la gran diferencia y por supuesto no creo en ninguna forma de guetización. Muchas gracias, Orfe. Pues ha sido una mesa deliciosa de ideas con temas muy ríspidos y profundos y que nos parten y nos, ¿no? Y como dice Daf, a veces, ¿no? Yo la cabeza así de no, hay que ser compasivo y vamos a hablar, y a veces, pues sí, los quieres que haya pena de muerte y matarlos, o sea, de verdad. No, o sea, me pongo en esas dos, ¿cómo se llama? En esos dos lugares, porque de verdad, de pronto, pues sí, claro, hay casos que dices, de verdad, esta persona, ¿no? Tipo, ya, ¿por qué? Ya no merece, ¿no? O sea, digo, estoy exagerando, ¿no? Por supuesto que estamos en una mesa, estoy exagerando y por Totalmente cierto. Soy cabaretera y puedo decirlo más fácil que ustedes, ¿no? Y sí, hay veces que dan ganas de matar de verdad. Y hay veces que dices, bueno, aún al que hizo lo peor del mundo hay que tratar de entender lo que lo llevó ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué vivió de niño? ¿No? O sea, de verdad, ¿qué mamó este hombre para haber llegado a hacer eso? Por supuesto que nos debatimos en querer al amor y paz y que todos seamos buenos y buenas y nos debatimos en ya, no hay solución y no bolas. Pero bueno, muchas gracias, de verdad estos espacios pues nos dan ideas, nos mueven la cabeza, el corazón, el alma y bueno, pues nos invitan a pues que cada quien, ¿no? Tenga más preguntas, tenga más propuestas y sepamos que pues la escucha, el diálogo, la diferencia de ideas es siempre bienvenida, es siempre rica, siempre nos va a enriquecer la diferencia de ideas y que las podamos escuchar y que nos demos el chance de escucharlas desde un lugar muy profundo, pues desde un lugar de tratar de entendernos. Y eso creo que es importante y eso creo que es muy valioso. Y bueno, pues muchas gracias a las tres. Gracias, Andrea, gracias, Orfe, gracias, Dafne, por haber estado este día aquí. Y pues gracias, Raúl. No sé si quieras despedir la mesa y pues gracias al Helénico. Sí, gracias al Helénico. Gracias por la invitación a las Reinas Chulas. Muchísimas gracias, Orfe, Andrea, Dafne, por tan excelentes comentarios. La verdad es que una mesa de agasajo. Muchísimas gracias, Cecilia, por tan excelente moderación. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a las Reinas Chulas y de parte del maestro Antonio Zúñiga y de todas y todos los que hacemos el Centro Cultural Helénico, les agradecemos profundamente esta charla que seguro servirá para seguir ampliando y avanzando en este relevante debate. Muchísimas gracias a todas, a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias. Nos vemos. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.